Listo, ya está, Cari. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias a quienes nos acompañan. Buenas tardes. Gracias también al posgrado de estudios mesoamericanos, a la coordinación del programa y a la maestra Dulce Yeimi por realizar esta gestión para tener este espacio que son la jornada de Día de Muertos. El día de hoy tenemos como invitados a la doctora Genoveva Ocampo Rosales, al doctor Oscar Salvador Barrera Vázquez y a la maestra Dulce Yeimi López Miranda, ¿no? Y bueno, estaremos con algunas presentaciones en torno justo al Día de Muertos, con un énfasis pues bastante interdisciplinario, ¿no? De estudios mesoamericanos y la etnobotánica. Entonces va a comenzar el doctor Oscar Salvador Barrera Vázquez. Y bueno, antes de darle la palabra, voy a presentarlo. Él es doctor en ciencias en infectómica y patogénesis molecular por el Simbiestav Zacatenco, IPN. Es maestro en ciencias en infectómica y patogénica molecular también. Y es químico farmacéutico biólogo por la UAM Xochimilco. Cuenta con una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Fitofarmacología perteneciente al Departamento de Farmacología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha desarrollado investigaciones relacionadas en virología molecular, senescencia, envejecimiento, fitofarmacología, insuficiencia venosa, quimioinformática y bueno, es muy amplia su línea de investigación. Y pues ha impartido clases de la asignatura de farmacología y de la materia optativa evidencia científica de las plantas medicinales dentro de la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente se encuentra en labores de investigación dentro del Laboratorio de Fitofarmacología del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y pues el día de hoy nos acompaña en esta jornada. Entonces le doy la palabra. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues vamos a entrar al tema que compete a esta reunión, ¿vale? Bien, buenas tardes a todos. Y a continuación voy a comentar el tema de lo que es el Chobak, que es el vínculo, bueno, desde un punto de vista científico y tradicional, en donde es una ceremonia muy particular que es celebrada en esta zona de la península de Yucatán aquí en México. Bien, este concepto de esta ceremonia eh, desafía todo lo que conocemos desde el punto de vista occidental. Y ahorita vamos a ver por qué. De ese concepto que tenemos, ¿no? De la muerte, lo vamos a ver desde una parte lógica y científica. Este showback eh, se realiza en lo que es el poblado de Pomuch, en Campeche, el cual está localizado en la península de Yucatán, aquí en el estado de Campeche, en el municipio de Geselcachán. Ajá, Geselcachán, en donde es un municipio Pomuch, perdón, es un poblado de alrededor de 9,000 a 10,000 habitantes más o menos. Y esta celebración es de origen maya con mezcla católica. O sea, es un sincretismo. Normalmente esta ceremonia era basada en que los mayas a cierto punto desenterraban a sus muertos. ¿Por qué? Porque ellos decían que de cierta manera sus restos, cuando una persona fallecía, no se desprendía completamente o tardaba, ahora sí que su espíritu, en desprenderse del cuerpo. Entonces, pues era una manera de poder preservarlos o poder tener una comunicación con ellos de manera constante. Sin embargo, pues llega la hispanización con este asunto de las cruces, empiezan a haber rezos y pues empieza a mezclar este asunto del origen maya con la mezcla católica, con la religión católica. Y bueno, ¿qué es esto del Chobak? Es una palabra maya que significa limpiar huesos. Em, este Chobak, este, como les había comentado, está fuertemente influenciado por una identidad maya. Y este asunto de limpiar huesos, es ¿con qué finalidad? Porque se realiza actualmente 4 días o 3 días antes del día 31 de octubre, previo también a la celebración de Todos Santos o del Día de Muertos, en donde estos huesos que son limpiados originalmente se preparaban para lo que era
el Hanalpixán o la comida de las ánimas, en este caso el altar, donde, como hacemos en Todos Santos, se le sirve la comida al familiar fallecido. Y originalmente lo que se hacían es que estas personas a los 3 años se exhumaba el cuerpo, se limpiaban, se ponían en su osario con su respectiva manta, con el nombre bordado, y se llevaba del panteón a lo que era esta ofrenda. Sin embargo, a partir de los años 70, debido a condiciones de salubridad, el gobierno de Pomuch, pues, digamos, abolió esta actividad de llevar los osarios con estos huesos de los familiares a sus casas, por lo que solamente se ve limitado a realizarlo dentro del panteón. Y bueno, este consta de 4 fases principales. La primera es la apertura del osario familiar. La segunda es una limpieza cuidadosa de estos huesos con brochas nuevas, nunca usar paño húmedo. La tercera es esta sustitución de las servilletas bordadas de los familiares en el cual lleva su nombre. Y posteriormente es recolocado estos huesos y ordenados en el osario durante esta celebración. Y hasta el otro año siguiente se cambia esta servilleta para volver a repetir pues este proceso. ¿Qué hay con esto del simbolismo? Pues desde un punto de vista maya, digamos, la muerte solamente es un tránsito, no es el final. Como también lo comentan, ¿no? En polvo eres, en polvo te convertirás, o sea, siempre hay un cambio constante en la materia. Los huesos, pues, van a simbolizar lo que es el linaje, en este caso. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces con esto se calca a los familiares de que, pues, nuestros antepasados siguen con nosotros y no han sido olvidados, ¿no? Y también, pues, esto va a transmitir, de cierta manera, a las nuevas generaciones la identidad familiar. Sin embargo, actualmente, con el surgimiento de algunas creencias evangélicas, por ejemplo, pues ya ven esto, como profano y pues está desafortunadamente perdiendo este tipo de costumbres dentro del pueblo de Pomuch. Para hacer este ritual o este proceso son 3 años. ¿Por qué? Porque es cuando el cuerpo recién fallece. Se espera 3 años para poder exhumarlo. ¿Por qué? Hay una razón científica detrás de esto. Digamos, para evitar en este caso, debido a las 5 fases de descomposición que vemos aquí en la diapositiva, donde empieza a haber hinchazón, empieza a haber descomposición activa y putrefacción, pues puede haber bacterias, hongos, que normalmente pues uno podría aspirar, digamos, en esas condiciones si no se cumplen estos 3 años, y eso podría generar pues alguna infección, a lo mejor respiratoria, no sé, Sporotrichenki o algún hongo que podría generar neumonía o puede ser dañino para la salud, por lo cual se tiene uno que esperar 3 años, porque en esas condiciones el cuerpo ya está completamente vuelto un esqueleto. Esto es gracias a las condiciones ambientales que se encuentran en Pomuch, debido a que está dentro de la selva baja caducifolia, en donde pues uno podría poner una manzana en esas condiciones y pues esta se reseca. De hecho, hay reportes donde cuerpos permiten, ahora sí que estas condiciones, a que se generen momificaciones, a los cuales esos cuerpos no desentierran, pero los tienen de cierta manera em, como alguna especie de atractivo dentro del panteón para ver las condiciones en las cuales se permite la conservación de los cuerpos. El segundo paso, que era la limpieza, entra lo que es la tafonomía, el cual es una ciencia que estudia desde la muerte de un individuo, de un organismo, hasta la generalización de los fósiles. En este caso, pues es de tipo empírico. Empieza el ritual de limpieza. Estas personas con sus familiares, pues empiezan a limpiar los huesos con brochas nuevas y nunca paños húmedos, debido a que esto generaría hongo, de cierta manera humedad dentro de los huesos, y eso podría, pues, ser también perjudicial para la salud o podría también dañarlos, ¿no? Generando humedad, pues puede haber una descomposición un poco más severa dentro de estos huesos. Posteriormente, pues esto no es desde un punto de vista morboso, por ejemplo, o sea, siempre se hace de manera respetuosa y cariñosa con sus seres queridos. Después entra lo que es un análisis forense, una identificación.
se empiezan a acomodar los huesos, se empieza a ver qué tipo de huesos hay, cómo se empiezan a reordenar. Digamos, se pone el osario, se pone el mantel con el nombre del familiar y empiezan a ordenarse los huesos de cierta manera que hasta el final empiezan con el fémur, los huesos más largos, posteriormente los huesos más cortos, costillas, demás, y al final se pone lo que es el cráneo hasta arriba de, digamos, lo que más sobresale del osario y posteriormente se deja como semiabierto, ¿no? Y pues esto ayuda también a que los huesos se preserven de una manera mucho mejor porque no hay casi humedad y al momento de entrar en contacto con el aire, pues evita el desarrollo de estas bacterias anaeróbicas, por ejemplo. Y pues con esto la familia puede realizar un inventario visual y la identificación de los huesos, ¿no? Otro es la conservación, ¿no? Como les había comentado, se mantiene ventilado este osario. Se tiene el nicho y el osario abierto, que es esta cajita, al aire. La ventilación es clave, como les había comentado, debido a que no empieza a haber humedad y entonces este aire pues previene la proliferación de microorganismos degradantes o en el caso anaeróbicos, ¿no? Podría generarse humedad y en este caso pues exponer a la persona que empieza a limpiar los huesos. Y bueno, como había comentado, ¿qué hay detrás de esta preservación? El clima cálido seco, que es la selva baja caducifolia que está aquí en la península, en este caso en Pomuch, pues permite esta conservación natural. Y pues gracias a estos huesos secos, al haber poca humedad, pues hay una baja proliferación bacteriana. Y también pues este empirismo higiénico pues es clave, ¿no? Dentro de este ritual, debido a que estas personas, al momento de limpiar estos huesos, pues exponen menos a algún agente patógeno que podría ser perjudicial para su salud. En cuanto a la cosmovisión maya, pues tiene un significado espiritual. ¿Por qué limpiar los huesos? Porque ellos tienen la creencia de que tiene que estar limpio, tanto el osario, cambiarle su mantel, y los huesos, porque el espíritu tiene que también estar limpio para poder regresar, ¿no? Y esto pues refuerza la creencia de los muertos que viven entre nosotros, o sea, constantemente hay una interacción con ellos, de acuerdo a sus creencias, y es un deber de amor y respeto, ¿no? Que se tiene hacia el familiar difunto. En cuanto a la función social, pues esto mantiene viva la memoria del difunto y esto ayuda también a preservar este ritual porque muchos niños también participan y como les había comentado, actualmente ya se está dejando mucho de lado esta costumbre debido a otras creencias religiosas y es importante pues de cierta manera, ¿no? Rescatar este tipo de rituales porque es la identidad del pueblo, ahora sí que de México, de cada región. Y esto también fortalece un tejido social en la comunidad, ¿no? Porque los une dentro de una celebración y es símbolo de identidad inquebrantable de Pomuch. De hecho, es lo que ha hecho sobresalir mucho pues en la visita de incluso de extranjeros, o de personas de otras regiones de México, para poder, de cierta manera, ser testigos de cómo ocurre esta celebración. Bajo un punto de vista emocional, pues afronta el duelo. ¿Por qué? Porque muchas veces, de acuerdo a videos que se han visto en redes, eh, muchas personas incluso hablan con sus muertos como si ellos todavía estuvieran aquí. O sea, mientras limpian sus huesos, por ejemplo, si es su mamá, su papá, empiezan muchas veces a desahogarse, empiezan a contarle su vida cotidiana, lo que les pasó el último año, a lo mejor que los extrañan, etcétera. O sea, muchas cosas que ellos tienen como esa comunicación como si todavía estuvieran aquí, ¿no? Y eso muchas veces pues afronta, de cierta manera es como un bálsamo emocional, ¿no? De la persona hacia su familiar que ha partido y pues mantiene este vínculo afectivo, ¿no? Entonces, pues sirve para una catarsis y una salud emocional, ¿no? No como muchas veces pasa, que es como una interacción más cercana, más íntima, debido a que pues tocan los huesos, empieza a hablar con su familiar, a como normalmente pues ocurre, ¿no? Aquí, por ejemplo, o sea, una persona pues es cremada o fallece, pues uno ve la lápida, uno ve el, em, digamos, donde se encuentra el familiar
el mausoleo, pero pues no hay una interacción directa, o sea, solamente uno ve la piedra, ve ahora sí que la puerta del mausoleo, pero no está esa interacción directa con los huesos, ¿no? Entonces eso de cierta manera, con las personas, pues sí, refuerza, ¿no? Este asunto de la conexión emocional con el paciente, el pariente fallecido. Bueno, es un acto comunitario saludable, ¿por qué? Porque refuerza esta cohesión social, todo el festival que realizan, promueve una identidad y pertenencia, como habíamos visto. Y pues afortunadamente este tipo de conservación de los huesos pues generan un bajo riesgo sanitario, ¿no? Que eso imagínense si puede haber alguna especie de brote de alguna bacteria, de algún hongo, pues pueda generar una epidemia, ¿no? En ese poblado y eso sería pues peligroso. Y bueno, en este caso pues vemos esta integración biológica, antropológica y psicológica, que pues en el caso de la biología pues podemos ver, ¿no? Que el ambiente que se encuentra en Pomuch, eh, evita, digamos, bueno, promueve que estos huesos se conserven mucho mejor. Desde un punto de vista antropológico, podemos ver que de manera empírica, ¿no? Empiezan a clasificar los huesos o a identificarlos de sus familiares, de los familiares fallecidos, y de una manera psicológica, pues ellos pueden seguir interactuando, por lo menos, digamos, internamente con su familiar fallecido contando su vida, diciendo que los extrañan, pero ya de una manera más íntima debido a que manipulan sus huesos y de cierta manera ellos siguen demostrando ese cariño y esa apreciación, ¿no? Por su familiar a pesar de que se haya ido. Y bueno, en conclusión, tenemos que el Chobak es una tafonomía práctica debido a que ayuda a preservar a los restos por medio de prácticas ancestrales. También participa la antropología forense, el manejo cultural de la identificación de la osamenta y también pues es pilar de la identidad, ¿no? Y una forma muy íntima, como les había comentado, de recordar a nuestros parientes fallecidos. Y bueno, a mí me gustaría concluir con la siguiente frase de esta plática que, pues, honrar la muerte es también comprender la vida. O sea, la muerte es el desenlace universal de todo organismo viviente en esta tierra y el amor trasciende la vida física, la ciencia explica los procesos y la cultura pues le va a dar sentido a todo esto. Así que agradezco su atención y muchas gracias por la invitación a su espacio. Ay, muchas gracias, muy interesante. Creo que para finalizar podríamos tener un espacio breve de diálogo dependiendo del tiempo. Voy a darle entonces la palabra a la siguiente ponente, que es la maestra Dulce Yeimi, y nuevamente voy a presentarla antes de iniciar. Un segundo, perdón. Ok. Ay, perdón. Aquí está. En el 2014 egresó de la Facultad de Ciencias de la UNAM como bióloga. En el 2018 se tituló de maestra en ciencias de la misma institución y actualmente está por terminar el doctorado. Su línea de investigación ha sido la fitoquímica y la fitofarmacología de plantas medicinales mexicanas. Su proyecto actual es el análisis de 6 plantas antiinflamatorias reportadas en el Códice de la Cruz Badiano. Bajo esta línea, publicó hace poco el artículo 5 especies vegetales antiinflamatorias del Libéllulos de Medicina Libus Indorum Herbis de México, 1552. Una revisión botánica, química y farmacológica. Ha contribuido a la formación de nuevas generaciones, impartiendo las materias de Biología de Plantas 2 en la Facultad de Ciencias UNAM y varias materias en la carrera de medicina de la UVM y pues también aprovecho pues agradecerle la gestión, es la maestra Dulce quien realizó pues la coordinación de este evento para que se llevara a cabo, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues ya le doy la palabra. Muchas gracias a ti, Monse, porque nos conseguiste el espacio y vaya que nos costó trabajo, ¿verdad? Yo les voy a hablar un poco de lo que son los sahumerios prehispánicos. Me enfoqué en la parte prehispánica porque es la que se involucra más la parte mesoamericana.
En la actualidad se utilizan distintos tipos de saumerios con plantas ya introducidas, como tenemos el romero, la albahaca, etcétera, lavandas principalmente, pero la lavanda europea, que es la que olemos rico, que nos relaja principalmente. Entonces me enfoqué a la parte prehispánica, que los saumerios eran distintos. Ahorita los llegamos a reconocer como estos como estos bonchecitos de plantas que tienen una salvia, pero no es una salvia, aparte de introducida, es de una familia que se le llama malvácea, mientras que las salvias mexicanas son labiadas. Entonces, aquí hay si viene un sincretismo, sí hay una diferencia en lo que se utilizaba en la época prehispánica a lo que se utiliza en la actualidad. Ay, permítame, es que no pasa. Ya. Para entrar en contexto, en la parte prehispánica eh, había personas especializadas para realizar los sahumerios, que eran los Temaicl o manos de fuego. Tenían este tipo de sahumerios como con un tubo largo donde podían echar aire, por así decirlo, y avivar las brasas. A ellos se les conoce también como portadores del fuego sagrado. Y como vemos, nada que ver con los saumerios actuales, que normalmente vemos en forma de copa. Y normalmente se sahumaba para cualquier celebración, desde la inauguración de construcciones, recepción de algunos personajes de alta jerarquía en la sociedad, acogida de ejércitos en la nueva conquista, por ejemplo, en juegos, y también se llegaban a utilizar como conjuros de protección o curar enfermedades. Aquí hay que resaltar de que muchos sahumerios eran parte de la ofrenda del fuego. Se echaba principalmente lo que es copal en un incensario con brasas al rojo vivo, y primero se le presentaba a los dioses y después a las cuatro direcciones del mundo. Además se realizaban ofrendas en cada hogar antes del amanecer. Cabe recalcar que también en los templos se realizaban diarios, estos sahumerios 4 veces al día y 5 veces por la noche. El saumerio, ay, aquí se traslapó un poquito, pero el humo era para purificar el entorno, pero también para abrir caminos en la parte terrenal y espiritual. Normalmente lo que se utilizaban eran resinas y hierbas, y entre estas resinas se encuentra el copal, que copal o copali quiere decir que huele y viene de la palabra náhuatl. Pero en el caso, cuando hubo la conquista, se empezaron a utilizar para cualquier tipo de resina que daba olor. También se utilizaba para realizar fumigaciones en cuestiones médicas, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en el término social o antropológico, vemos que es cualquier tipo de resina. En la parte biológica, observamos que pertenecen a un género en específico, que es el género Bucera. La mayoría de las especies de este género tienen este olor característico de copal, de lo que conocemos como resina de copal, y pueden tener propiedades tanto mágicas, rituales, incluso en la parte ritual fue adquirida o hubo un sincretismo con la parte católica, porque en muchas de las iglesias, como no podían traer un género hermano de Bursera, que sería Protium. El Protium es muy característico de India y también tiene este olor característico, como resinoso, como a Día de Muertos, en pocas palabras, ¿no? Como no podían traer mucho, porque también el gasto era mucho, empezaron a utilizar los españoles resinas de este género, que es Bursera, que es un género hermano. Les digo, para tratar problemas de salud, principalmente térmicos, respiratorios y óseos musculares. Esta es una planta que se considera caliente,
por lo que a veces se llega a encontrar en algunos lugares que cuando tienen tos, se untan la resina como sale del árbol. No sale como piedra, sale como un líquido espeso y es muy caliente y fácilmente se puede poner como si fuera, en términos comunes, como un vaporru. Lógico, cuando se enfría se hace piedra y fácilmente se quita, entonces constantemente se lo están aplicando, principalmente en lo que es en el pecho. También otra forma que se le conocen a las burseras son como cuajilotes. Y como les digo, es una resina aromática, pero México se caracteriza por tener entre 86 y 100 especies en diferentes tipos de vegetación, desde bosque tropical caducifolio hasta selvas. Y esta es una distribución que tenemos muy característica, en donde observamos que lo que es Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Morelos, se encuentra la mayor distribución de copales o guajilotes, pero cabe mencionar que cada especie tiene sus características específicas. En Veracruz también tenemos un tipo de bursera, que es Bursera cimaruba, o conocido como palo mulato. En lo que es la parte de Veracruz, no como no tienen acceso a estas resinas tipo pulsera copalífera, que es la que ponemos el Día de Muertos, utilizan este palo mulato, que donde también a veces llega a secretar alguna resina que es muy poca a comparación de las otras especies, pero llegan a ocupar los palos, que son resinosos, y los queman en los sahumerios. Una de las características importantes y que menciona mucho a algunas revistas de antropología es que la resina más utilizada es la de un árbol que se llama copal chino, o su nombre científico Bursera bipinata. Es un aroma muy agradable y su resina es muy blanca, a comparación de otra especie que es Bursera copalífera, que su resina es más amarillenta. Tenemos el copacuauhtli, perdón, mi náhuatl no sé pronunciarlo. Este se utiliza mucho en forma de sahumerio para el tratamiento de dolor de cabeza. Incluso se utiliza para estrangulación de útero y enfermedades de causa fría, como es el reumatismo o de manera antropológica que te da un aire frío. En la imagen podemos observar una especie que se llama Bursera linaloe. Este árbol se volvió muy famoso y está en peligro de extinción porque justamente las ramas o todo el árbol se llegaba a utilizar para realizar las cajitas de Alinaloe, que a lo mejor alguna vez se compraron o vieron alguna. Este árbol, aunque se formen las figuras, su madera sigue impregnada del olor, entonces siempre dura y por eso se volvieron muy famosas. Esta otra es Coachitic, perdón, es identificada como Bursera pringle o Bursera dorata. Y aquí hay que denotar que no solamente las resinas son utilizadas o fueron utilizadas para crear un estado, bueno, ellos lo manejan como el camino de los vivos con los muertos, sino también se les llegaba a dar las infusiones de hojas o ramas que tenían esta esencia y que incluso, bueno, en este caso, estas dos pulseras dicen que se le pone a la persona contenta. Entonces, una de las directrices que ahorita no se ha estudiado hasta el momento es si tenía un efecto sobre el sistema nervioso central, es decir, realmente funcionaba como un antidepresivo o era un narcótico y que por eso la persona se ponía contenta. De hecho, hay informes en que incluso Bursera Pipinata, antes de realizar un sacrificio, además de sahumar con su resina el sacrificio, normalmente de vidas, se utilizaba infusiones, tomaban la infusión de las hojas de Bursera Pipinata para crear este estado como de bienestar, por así decirlo, antes de ser sacrificado. Entonces, una de las directrices que no se ha estudiado hasta el momento es qué efectos tiene sobre el sistema eh, orgánico, o sea, sistema nervioso
o tiene un efecto narcótico importante. Aquí les pongo una tabla de muchos compuestos que lo vemos en compounds, que dice, muchos compuestos que llegan a tener las resinas, incluso el mismo árbol, entre los que destaca dos, bu- eh, alfa y beta mirina. Estos dos compuestos sí tienen un efecto sobre el sistema nervioso, pero se ha observado más que tiene un efecto antiinflamatorio. Les digo, hay que analizarlo un poquito más a profundidad para saber qué es lo que está pasando, si existió o no existe este efecto. Una de las plantas que se utilizaban, además de la resina de copal, de las burseras, era el yaucli, o conocido también como cempasúchil, o actualmente conocido como pericón, y se identifica como la especie de Tagetes lúcida. Esta especie era tan importante que justamente en la parte de los incensarios, como lo muestra en la imagen, perdón, se llegaba a encontrar esta flor. Eh, Pese a que es un olor dulce, como lo hemos visto el Día de Muertos con las flores, al momento que se quema tiene un olor desagradable, pero es una planta caliente, por lo que también era muy usado en problemas respiratorios. Y era muy importante hacer estos saumerios para para rendir tributo a los dioses del agua, en especialmente a Tlaloc. Era también muy ocupada en algunos dioses o en algunas festividades o ritos relacionadas a la abundancia y la fertilidad, en donde era importante sahumar los 4 puntos. Desafortunadamente no hay mucho estudio farmacológico, pero sí se conocen que existen algunos compuestos químicos que de igual forma no se han estudiado un efecto farmacológico o un efecto in vivo de qué acción o qué actividad podría estar ocasionando la planta. En lo que es tagetes, se me fue. Erecta, en tarjetas erectas sí se ha comprobado que tiene cierta actividad antioxidante, justamente por esos colores amarillos, rojizos, tiene una actividad antioxidante importante, podría tener un efecto incluso a llegar hasta antiinflamatorio, pero no se ha comprobado o estudiado si tiene una actividad sobre el sistema nervioso o alucinógeno que tendría alguna razón de ser, como es el caso del tabaco, que sí tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso y da esa sensación como de bienestar, pero también de actividad. En lo que son las tagetes, el género tagetes, no pasa así. Por último, otra de las plantas que se llegan a utilizar mucho en la actualidad son las del género Lythea. Varios códices, bueno, el Códice Hernández lo menciona como Ecapacli y sirve para curar la parálisis. En la actualidad, sus estudios principalmente se deben a aceites esenciales y conocemos muy bien porque es el laurel. El laurel que se sirve en la comida, pero si ustedes han ido al mercado, han observado que se llegan a utilizar en ramos para limpias. Y incluso hay quienes los llegan a quemar porque tiene un efecto relajante. Pero en México existen 7 especies características y las que más se utilizan es Glaucenses, que es la E de color rojo, y Guatemalensis, que es el color verdecito, claro, la F. Vemos que en tamaño y en carácter son muy similares, pero una es más gruesa y la otra es más delgadita. La que tiene mayor cantidad de aceites es la F y es la que normalmente nos venden. Esta, y, de hecho, en los ramos de limpias es la que más se utiliza. Ustedes van al Sonora y piden la Orel y lo más seguro es que les den la F. Como les digo, tiene un efecto relajante. De hecho, en una comunidad del Estado de México lo llegan a utilizar para tratar la depresión, la ira o el susto. Hay quienes los llegan a utilizar como en decocción, pero si no.
Dicen que lo llegan a tostar o en el caso de los mercados que la prenden con alcohol. Esto libera los aceites esenciales y en este caso sí se ha comprobado que tiene el compuesto que se llama beta-pineno y linalol, que tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso y sí causa una sensación de bienestar, de relajación. Con esto les puedo concluir que los sahumeros en la época prehispánica incluían siempre el copal, resinas y muchas veces llegaban a utilizar otras plantas, como es el yaucli o el laurel. Eh, Sin embargo, falta profundizar de manera científica si existe o no esta actividad o era solamente un efecto placebo que daba la sensación de bienestar y principalmente en el copal que se sigue utilizando mucho. Hasta ahí sería todo. No sé si tengan alguna duda. Creo que no. Bueno, ponen en el chat que no, pero igual si quieren lo que podemos es al final quizá Sí, como gracias. unas dudas para las y el ponente, ¿no? Bueno, voy a presentar a la doctora María Genoveva Rosa Ocampo Rosales y es un gusto también tenerla como participante en este espacio y bueno, también encontrarnos también nuevamente. La presento, la doctora es bióloga, maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de la asignatura de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras y en el posgrado de Estudios Mesoamericanos de la UNAM. Sus líneas de investigación tienen que ver con la salud, la enfermedad y la actividad de los médicos tradicionales entre las sociedades mesoamericanas prehispánicas y coloniales, las epidemias en el continente americano y sus efectos sobre las poblaciones originales, y la biología de las abejas tropicales nativas sin aguijón, sus productos y su importancia en la historia de los pueblos mayas. Ha publicado artículos sobre temas de salud, enfermedad y naturaleza en la Revista de Estudios Mesoamericanos, en libros especializados en Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, así como de los productos de las abejas sin aguijón, las meliponas, en libros especializados. Entonces, bueno, bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Qué, qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy de veras complacida de estar con ustedes aquí. Primero que todo, quiero agradecer a las organizadoras, que son Dulce Yejimi López, la maestra Dulce Yejimi López, que acabamos de escuchar una muy interesante exposición, que sí tengo dudas, pero las dejamos para el final. Y la maestra Karina Montserrat Acuña, que tengo mucho gusto de volver a verla. Fue mi alumna en el posgrado. Bueno, empiezo, voy a tratar de no leer tanto, pero para poder introducirlos a ustedes en el tema, bueno, compartir pantalla, permítanme un segundo. Y yo lo titulé Los inframundos mesoamericanos porque pues si una cosa sabemos después de los estudios que se han hecho en torno al inframundo, es que hay muchos conceptos de inframundos en el área mesoamericana. Y aunque sí hay cosas que a ustedes les van a sonar muy contemporáneas, en realidad los documentos que utilicé son documentos de la tradición mesoamericana. Ante el perturbador hecho de la muerte y el reconocimiento humano de su implacabilidad e inevitabilidad, los hombres mesoamericanos crearon un mundo alterno que los cobijara en el más allá, el lado oscuro de la noche de la vida. Fue un mundo que fueron construyendo paso a paso, colocando un estrato imaginario sobre otro, cargados todos de un profundo significado simbólico y esperando poder combatir ese punto final en el destino del hombre por medio de un espacio tangible y que pudiera convertirse en un lugar de residencia permanente después de la muerte.
Conforme las culturas van avanzando, las ideas sobre estos espacios se van volviendo más complejas y se puebla este lugar, que es el inframundo, de una manera más abundante y pródiga. Con las palabras, la memoria y el discurso, el hombre mesoamericano venció a la muerte. Y la que es vamos a decir, mi hipótesis, es que el ambiente de los pueblos que crearon, que estructuraron esta visión del inframundo, va a ser muy diferente de acuerdo con dónde vivían ellos, ¿no? De dónde eran originarios. Vamos a ver primero que todo, a partir del plano terrestre, ¿quiénes pueden acceder al inframundo? Por supuesto, los primeros que pueden acceder al inframundo es las deidades, ¿no? El sol transformado, porque el sol era la deidad principal entre las culturas mesoamericanas. Y él tenía que transitar a fuerzas por el inframundo. Cada noche iniciaba su recorrido hasta el amanecer. Sin embargo, al transitar por el peligroso lugar del inframundo, sufre transformaciones y no queda indemne ante las fuerzas que imperaban en ese lado del mundo. El sol transitaba por un cielo nocturno desde el crepúsculo hasta el alba, pero no puede ser como nosotros lo conocemos, o sea, un sol normal. Es un sol nocturno, sol de rostro desollado, porque está muerto y transita por el mundo de los muertos, y su aspecto tiene que ser como el de ellos, una calavera sin piel, sangrienta y roja. Y cito, ¿a quién capturaste? Capturé a Kolob Uwich King, el sol de rostro desollado, en el centro del cielo. Decid, la maldad de la creación, la maldad de la noche nos destruyó, nos quemó el rostro del sol. También podrían franquear este espacio los sacerdotes y los nobles, en especial de las casas reinantes, pues debían morir de manera ritual y sufrir de esta manera un procedimiento iniciático para poder resurgir a la vida, ya legitimados por este proceso de muerte y después resurrección. Esto les daba nuevos conocimientos y poderes porque habían transitado por una parte del universo mesoamericano que era prohibida para la mayor parte de los seres vivos. También en una expedición peligrosa y momentánea, los especialistas médicos, que se llamaban Titicin en náhuatl o Ahtzacob en maya, bajo su propio riesgo, en un estado alterado de conciencia, transitaban en el inframundo. Su finalidad era la de encontrar, reconocer y someter a los ente enfermedad que residían en este plano y que habían hecho daño poseído a sus pacientes. Y por supuesto, en este lugar estaban las almas o los espíritus de los muertos, que eran viajeros involuntarios que ingresaban a su ámbito final para cumplir, al igual que en el caso de los nobles y sacerdotes, una serie de pruebas o ritos iniciáticos con que culminaría su peregrinación antes de un posible reposo. Para este estudio utilicé principalmente 3 textos que tocan de manera directa el ingreso al inframundo y lo que ahí se encuentra. Los 3 textos son posteriores a la conquista, de manera que pudieran encontrarse entre sus páginas ciertos pasajes en donde existen probables influencias cristianas, pero la mayor parte pertenece a las tradiciones indígenas mesoamericanas. En el área maya, el Popol Vuh nos proporciona la narración sobre el inframundo, en 2 eras diferentes, con 2 parejas de héroes culturales y lo que les sucede en este lugar. El ritual de los Bacabes es un libro de carácter ritual escrito en maya yucateco, dirigido a los especialistas médicos para guiarlos en la curación de ciertas enfermedades peligrosas. Consta de 68 textos, conjuros, plegarias y recetas que revelan a lo largo de su narrativa las características del inframundo. El propósito principal de este manuscrito era que el médico pudiera, por medio de la enunciación ritual de las plegarias, pudiera ingresar al inframundo para conocer de manera directa al padecimiento que había poseído a su paciente y lograr la aniquilación del ente enfermedad.
Parece ser que el original del manuscrito pertenece al siglo XVI y se escribió en Nunquini, pero se hicieron varias copias de la mayor parte de los documentos mayas, se hicieron muchas copias y muchas son hasta el siglo XVIII, como es el caso del ritual de los Bacares. En el área del centro de México, los informantes indígenas nahuas de Fray Bernardino de Sahagún hicieron una descripción de los ritos funerarios y también del tránsito de los muertos hacia el inframundo, material que Sahagún narró en su libro Historia General de las Costas de la Nueva España. Estas son nuestras principales fuentes. Bueno, el inframundo maya, la información más extensa proviene precisamente de estos dos libros, Ritual de los Bacares y Popol Vuh. Aquí nos damos cuenta de la importancia de la inclusión de los elementos naturales y de los elementos geográficos dentro de la narrativa desplegada en la historia mítica. Las plegarias, los conjuntos, todos son un reflejo de la naturaleza estructurada por el hombre maya a través de su cosmovisión. Y aquí les explico un poco. Nosotros tenemos una visión del mundo que nos viene de nuestro conocimiento. Y esa se hace como ideal en la cosmovisión. En la cosmovisión vamos acomodando todos los elementos de manera coherente, de manera mucho más concertada que lo que en realidad existe. Y entonces, a través de esa cosmovisión, los hombres y mujeres, los sacerdotes sobre todo, y los especialistas rituales mayas, se estaban manejando. Pero en el momento en que, y se vuelve así como una imagen en un espejo, pero que no es la imagen real. Esa imagen en el espejo después se distorsiona. ¿Por qué? Porque se va al inframundo. Y en el inframundo es el sitio en donde surgen los males más terribles que aquejan al hombre. Es aparte la sede de la muerte y lugar de reposo de los muertos. Y les voy a leer un extracto para que vean lo de los males de el Popol Vuh. Chiquiripat y Cuchumaquic eran los señores de estos nombres. Estos son los que causan los derrames de sangre de los hombres. Estamos hablando de los señores del inframundo, de acuerdo con el Popol Vuh. Otros se llamaban Ajalpuj y Ajalganá, también señores, y el oficio de estos era hinchar a los hombres, hacerles brotar pus de las piernas y teñirles de amarillo la cara, lo que se llama chuganal. Tal era el oficio de Ajalpuj y Ajalganá. Otros eran el señor Chamiabac y el señor Chamiajolom, alguaciles de Xibalbá, cuyas varas eran de hueso. La ocupación de estos era enflaquecer a los hombres hasta que los volvían solo huesos y calaveras y se morían y se los llevaban con el vientre y los huesos estirados. Otros se llamaban el señor Ajalmés y el señor Ajaltocob. El oficio de estos era hacer que a los hombres les sucediera alguna desgracia, ya cuando iban para la casa o frente a ella, y que les encontraran heridos, tendidos boca arriba en el suelo y muertos. Venían enseguida otros señores llamados Xic y Patán, cuyo oficio era causar la muerte a los hombres en los caminos, lo que se llama muerte repentina, haciéndoles llegar la sangre a la boca hasta que morían vomitando sangre. Como ven, estas eran las enfermedades que provenían del inframundo y que eran terribles por su naturaleza. En muchas de ellas nos podemos dar cuenta de la gente que moría de diabetes, por ejemplo, la gente que moría de infartos cardíacos o infartos cerebrales, etc. Entonces, de esta manera, ellos habían hecho una idea sobre el inframundo. De acuerdo con la representación del cosmos, el inframundo maya posee características iguales al resto del universo. Tiene 4 rumbos del cosmos que se van nombrando en las plegarias bajo un orden fijo de acuerdo con el simbolismo de color que los definía. Rojo hacia el este, blanco hacia el norte, negro hacia el oeste y amarillo al sur. Y así se invocaban, en sentido contrario a las manecillas del reloj, indicando una probable ruta de peregrinación que comience en el centro
en el origen de la creación y señalando la ruta de génesis de las fuerzas imperantes para que el especialista ritual, el especialista médico, no perdiera el tiempo y pudiera dirigirse exactamente al lugar donde se había generado la enfermedad. Posee el inframundo un portal por el cual se ingresa en donde hay una deidad que vigila la entrada. Y cito, que ha de caer en el centro del inframundo, hasta donde está su padre, sentado sobre una gigantesca hoguera, con Ishma-Uayek, la forastera, Ishma-Uholkab, portera de la entrada de la tierra. En el centro del inframundo hay un fuego perpetuo, potente, peligroso. Esta podría ser una idea transmitida por los frailes durante la colonia de un infierno cristiano, en donde ya sabemos que impera el fuego, ¿no? Pero para los pueblos mesoamericanos, la parte de la mitad de los hogares y la parte de ciertos templos era el lugar del dios del fuego, uno de los dioses más antiguos y más importantes en la cosmogonía mesoamericana. De manera que la presencia de fuego como fuerza purificadora en el centro de la creación es consistente con ideas indígenas. Para los mayas el inframundo constaba con 9 niveles y cada uno tenía características particulares, pero una cosa muy importante es que no conocemos algunas de estas características, pues no hay nada escrito completamente con respecto a los niveles, como sí sucede en el caso de la cultura náhuatl, en donde sí hay un códice en donde aparecen los niveles, aparecen ciertas características como que ahí estaba el sol, o como que estaban ahí las estrellas, o los fenómenos meteorológicos, y las deidades responsables de cada uno de los niveles del supramundo, que eran deidades celestes y deidades calientes, ¿sí? Algo, hablando ya del inframundo, alguno de estos 9 planos era frío, húmedo y oscuro por estar bajo la tierra. Pero otros podían ser diferentes, como nos indican Linda Schill y David Fried. Como el mundo de los seres humanos, Xibalbá tenía animales, plantas, habitantes de varios tipos y un paisaje con características tanto naturales como construidas. Y van a ver ustedes cómo el ritual de los bacaves se despliega en esto, ¿no? No se sabe claramente la cantidad de luz que existe en el lugar, pues solo se menciona la claridad del cielo. Se habla continuamente de los 4 colores de los rumbos, el azul del cielo y del mar y el verde de la vegetación, por lo que suponemos que el color, por lo menos en alguna parte del inframundo, era profuso. Es un sitio donde hay ruidos estruendosos y estridentes, porque no es un lugar de calma ni de tranquilidad. Hay muchas cosas que están pasando en un solo espacio y tiempo, lo cual confunde a quien se encuentra ahí. O sea, es un lugar a donde entran las ánimas y las ánimas no saben que se pueden encontrar, y aparte de estar confundidas por el cambio de personas vivas a personas muertas, están confundidas por el mismo hecho del lugar tan diferente. Y cito, cuando retumbaron los cielos, cuando retumbó la noche, cuando retumbaron las nubes, ruidos estruendosos hacían los pájaros aposentados, chillaban. La vegetación es exuberante, si bien escogida, pues no todos los árboles y plantas están representados, sino solo aquellos a los que se confiere un carácter simbólico y que en el ritual de los bacaves probablemente eran los que se utilizaban para la preparación de los remedios para curar las enfermedades. Los árboles son frondosos, así que en la parte inferior de la selva, la cobertura vegetal no se puede, es muy espesa y la luz no alcanza a pasar por las copas de los árboles. Entonces se impide la iluminación, y en el sotobosque los colores verdes imperan, impidiendo la definición de las formas. O sea, hay tantas diferentes variedades de verde que se confunde uno. El peregrino por bueno, y pasa a la fecha, no, esto no lo estoy inventando, sino que yo creo que todos los que hemos ido a la zona maya lo hemos vivido. El peregrino por estas tierras se puede topar con fuerzas inesperadas, sin percatarse de ello. La fauna también es abundante. Se estará hablando de una serpiente sagrada cuando se recita la siguiente plegaria,
en donde se indican los recovecos en donde anidan las víboras. Ixyal-Sikche, la que está debajo de los árboles frondosos. Ixyal-Kuk, la que está debajo de los retoños. Ixmumuk-Sohol, la que se esconde en la hojarasca. En cuanto a las fronteras hipotéticas de este lugar, realmente solo se habla del océano al oriente. Elementos como playas y ciénegas aparecen en las plegarias unidas a este sitio, se ve en los relatos que el mar es un lugar de aniquilación, de desaparición o destrucción de las enfermedades, como es el caso de los padecimientos que aparecen continuamente en el ritual de los bacares, que se llaman tancás, que son realmente ataques de entes sobrenaturales sobre las personas. Y cito, 4 días los van quemando, 4 días los van destruyendo a la orilla del mar. Es lo que sucede finalmente con los padecimientos que se destruyen en el mar. A pesar de lo confuso y extraño que es el inframundo, no pueden faltar los aspectos culturales que le imprime el hombre a sus creaciones. Aparecen caminos, descansaderos, temazcal y moradas. Cito, se dice que fuiste asido por Ixchan Chanquín, el diminuto sol, y Chan Chan Munial, la diminuta lluvia, quienes se caían por los 4 caminos, por los 4 descansaderos. En el Popol Vuh, una construcción en el Xibalbá son las canchas de juego de pelota, en donde se desarrollan los juegos por los cuales los hermanos están desafiando a los señores del inframundo. El tiempo sigue siendo un parámetro importante del paisaje cultural. Días y noches transcurren de manera cíclica. A remedio de la superficie terrestre hay cambios de estación como si fuera pasando el año. Al comienzo de las lluvias, dicen, y después citan a que en ese momento estaban los sacerdotes dormidos o la enfermedad estaba dormida. Es un lugar por donde corren ríos que ayudan por medio del uso de canoas a que se traslade el especialista y también hay caminos. Sin embargo, a pesar de la semejanza, y como les dije antes, que es una imagen doblemente cambiada, los parajes están impregnados de violencia y fuerzas incontrolables. En el Popol Vuh, el libro emblemático de la cultura quiché, se narra cómo los hermanos Hungunapú y Bukupjunapú descienden a Xibalbá para jugar a la pelota con los moradores del inframundo, y se nos proporciona una idea de la amplitud y complejidad del lugar. Tienen que descender por unas largas escaleras inclinadas y llegan a un río cuyo cauce está entre 2 barrancas. Ese río recorren el río, después llegan a otro que corre entre jícaros espinosos, después en uno de sangre y finalmente de agua. Y les leo. Fueron bajando hasta que llegaron a la orilla de un río que corría rápidamente entre los barrancos llamados Nusiban, Kul y Kusiban. Un río, y pasaron por ellos. Luego pasaron por un río que corre entre jícaros espinosos. Los jícaros eran innumerables, pero ellos pasaron sin lastimarse. Luego llegaron a la orilla de un río de sangre y lo atravesaron sin beber sus aguas. Llegaron a otro río solamente de agua y no fueron vencidos. La pareja de hermanos llega a un cruce de 4 caminos, rojo, negro, blanco y amarillo, y el camino negro es el que los conduce a Xibalbá, en donde serán derrotados. Sufrirán muchos castigos, o sea, verdaderas torturas a manos de los señores del inframundo, como los obligaban a sentarse en un banco de piedra ardiente, estaban encerrados en una casa oscura intentando cumplir con algunas de las pruebas. Existe también una casa de viento, frío e insoportable, la casa de los tigres, Balam-Ha, de los murciélagos, Sotsi-Ha, y de las navajas, Chayin-Ha, en donde los gemelos sufren de lugar en lugar, sin que haya más conclusión que enfrentar a la muerte al día siguiente. En el tránsito por el lugar de la muerte de los segundos gemelos, Hunahpu e Ixbalanque, se describe un lugar precioso, en donde son atesorados los árboles del inframundo, que está vigilado por mochuelos son búhos. Será un fragmento que revela la influencia cristiana sobre el imaginario en torno al jardín del paraíso, y leo. Previamente, les habían advertido los señores a los guardianes de las flores de Xibalbá. Tened cuidado con nuestras flores, no os las dejéis robar por los muchachos que las irán a cortar.
aunque como podrían ser vistas y cortadas por ellos. De ninguna manera. Velad pues toda la noche. Dos eran los guardianes del jardín de Juncamé y Bucucamé, pero no sentían a las hormigas que les robaban lo que estaban cuidando, dando vueltas y moviéndose, cortando las flores, subiendo sobre los árboles a cortar las flores y recogiéndolas del suelo al pie de los árboles. Esta fue una de las pruebas que les pusieron a los segundos gemelos, y las hormigas los ayudaron a recoger las flores y a entregárselos a los señores con los cuales los vencieron. En cuanto al área del centro de Mesoamérica, ya nos vamos a otro lugar muy lejano, contamos con el relato que los informantes indígenas de Fray Bernardino de Sahagún le proporcionaron para su gran libro Historia General de las Cosas de Nueva España. Como apéndice al tercer libro, en 3 cortos capítulos describieron los ritos funerarios y el tránsito hacia el inframundo, que el fraile llamaba, por supuesto, infierno, ¿no? Como reflejo del medio en que se desarrollaron las culturas, de inmediato se detectan las diferencias con las narraciones de los mayas, comenzando con la sobriedad en el relato. En realidad, vamos a decir que el relato de la parte de los mayas es muy ritual, mientras que es más bien histórica, el relato histórica y etnológica, el relato de los mexicas. Como en las descripciones anteriores, la primera prueba era cruzar un río, que era el límite entre el plano terrenal y la entrada al inframundo, que se llamaba Chiconahuapan. Pero para cruzarlo era necesaria la compañía de un perrillo bermejo, o sea, rojo, para que el difunto nadara encima de él. Es muy curioso el relato que hacen de que no podía ser un perro blanco ni un perro negro, porque el perrito blanco decía, no, yo ya me lavé y ya no me voy a ensuciar. Y el perro negro decía al contrario, no, yo ya me ensucié y no voy a volver a pasar. Entonces, solo los perritos bermejos, o café, bueno, son cafecitos en realidad, eran los que podían llevar a sus amos, a sus muertos, del otro lado y reconocerlos. Y realmente la gente, los mesoamericanos, bueno, los mexicas, pero en general los mesoamericanos criaban mucho a estos perrillos. El alma del muerto encontrará después del río 2 montes que se estrellan uno contra otro. Ah, bueno, el perrito se queda a la orilla del río y lo espera, ¿no? Eh, Una culebra estará en su paso vigilando el camino. Después llegará al lugar de la lagartija verde. Para superar cada una de estas pruebas, un grupo de hombres ancianos se hacía cargo de las exequias y mientras amortajaban al muerto, le iban colocando entre las vendas una serie de papeles y le iban dando indicaciones sobre todos aquellos obstáculos con los que se iba a encontrar en su camino hacia el Mictlán. Los papeles podrían ser una especie de mapas o guías, recordatorios, por les digo, esta situación de los muertos, e inclusive pasaportes para transitar por las regiones inhóspitas del inframundo. De hecho, las vendas en que se amortajaban a los difuntos, estaban hechas de papel mismo, y es muy, muy interesante cómo describen que les iban diciendo, mira, que aquí vas a llegar al lugar en donde está la culebra, mira, que aquí vas a llegar al lugar en donde está el reptil. O sea, les iban dando las indicaciones como para reforzárselo y después se los metían así entre los otros papeles que estaban en su mortaja. Después pasaría por 8 collados, o sea, cerros, que no son tan elevados como los montes que se encontraron inicialmente las ánimas. Llegarían a la prueba del sitio donde imperaba un viento de navajas llamado Itzehecayan. Este viento era tan fuerte que hacía volar las piedras, pero también interpreto que derivado de su poder, el viento era tan frío que cortaba las carnes como lo hacen las navajas de pedernal. Finalmente llegaba el difunto ante Mictlantecutli con todas las ofrendas para aplacar a la deidad y que le permitiera reposar en el Mictlán. De hecho, cuando se moría la persona, se quemaban todos sus atavíos, sus instrumentos, sus joyas, todo se quemaba para que esas fueran en el inframundo las ofrendas que llevaba a la deidad del inframundo. Al estar amortajando al difunto, los parientes y ancianos le proporcionaban un jarro de agua.
pues sabían que en el lugar a donde iba padecería sed. De nuevo nos remiten a lugares en donde escasea el agua. Y tomaban un poco de agua y derramabanla sobre su cabeza, diciendo al difunto, esta es la que gozasteis viviendo en el mundo. Y tomaban un jarrillo lleno de agua y dánselo diciendo, veis aquí con qué habéis de caminar, y poníanselo entre las mortajas. El agua es dada a los muertos como un regalo indispensable y precioso para su camino, porque en este lugar es escasa y la vasija puede paliar la sed del alma mientras viaja y se acostumbra a sus nuevas condiciones de muerto. Aunque los relatos de ambos lugares exigen a las almas un tránsito lleno de dificultades y pruebas, como pueden ustedes haber observado, los inframundos revelados son muy diferentes. En ambos casos existe un río ancho y caudaloso como primer obstáculo. Pero, bueno, y esto me llamó la atención por el trabajo que nos presentó el maestro Oscar, de que en las narraciones, tanto en Sahagún y en Popol Vuh, implican el regreso, la posibilidad de regresar a la tierra al cabo de un tiempo de vivir en el mundo de los muertos. Bueno, en cuanto a los reptiles, o sea, no vemos tantos animales en el relato de Sahagún como lo vemos en la zona maya, pero los reptiles, serpiente y lagartija, no son simples y solitarios seres de los collados. Veis aquí con que habéis de pasar el camino donde está una culebra guardando el camino. Y más daban otros papeles diciendo, veis aquí con que habéis de pasar a donde está la lagartija verde que se dice Xochitona. Estos animales descritos con sorprendente simpleza eran en realidad hierofanía de las deidades del inframundo, muchos guardianes de la tierra, cuyo tamaño y forma no se especifican, pero son portentosos vigías del paso, en donde continuamente, sin descanso, caminan cientos de almas y no, o sea, permiten la entrada a todos los viajeros involuntarios, pero no su salida. Son otra de las pruebas que en su viaje hacia la purificación tienen que pasar los muertos. Cuando el corazón sale del cuerpo del hombre que ha fallecido para ser reciclado, debe pasar por una purificación que lo vuelve a su estado original. Entonces, de acuerdo con esto, el relato mexica nos recuerda el paisaje que rodea a todos aquellos viajeros que empezaban a peregrinar desde la Gran Chichimeca hacia el sur para encontrar mejores condiciones de vida y que atravesaron la Gran Mesa Central de México, en que grandes tramos se desplegan como un pasaje monótono, aparentemente infinito en sus horizontes, con pocos lugares en donde guarecerse de los fenómenos climáticos, árido, seco, desprovisto de puntos de referencia que resalten para hallar al peregrino en su tránsito por estas tierras inhóspitas. Bueno, entonces de aquí se describen los aspectos biogeográficos porque las diferencias entre las dos zonas que son tan notorias resultan del influjo determinante del medio en donde estas culturas se desarrollaron y moldearon por siglos el imaginario indígena, y las narraciones del inframundo son evidencias claras de esta influencia. En la zona maya ya sabemos que es muy profusa, que hay una gran cantidad de árboles, que la zona de Yucatán consta de bosques tropicales, caducifolios y perennifolios, y muchas especies, plantas trepadoras leñosas, plantas epífitas, palmeras, helechos, musgos y hongos. En la zona de Guatemala, aunque es de bosques de coníferas y formaciones de pino-encino, también es profusa. Y se ven todos los animales que encontramos y que pertenecen, búhos, tecolotes, eran emisarios de los señores de Xibalbá. Los opilotes, las hormigas, los murciélagos, jaguares, todos estaban relacionados con la noche, con el lado oscuro del cosmos y con el inframundo, ya sea por su estilo de vida, su hábitat o sus costumbres alimenticias. También el pequeño mosquito, que es indeseable acompañante nocturno del hombre, aparece varias veces en el Popol. Entonces, al haber hecho este trabajo y
qué bueno que esta jornada fue después de Día de Muertos, porque así no hay tanta presión, ¿no? De dar mucha información respecto al Día de Muertos. Pero después, o sea, como vemos en estos escritos, tenían muy bien organizada su cosmovisión y las partes del cosmos, del universo indígena. Pero cuando llega la religión católica a través de los frailes, se les quita la posibilidad del supramundo, del cielo. El cielo inmediatamente se borra el cielo, el supramundo mesoamericano y queda el cielo donde van las ánimas, ¿no? Después de morir van las almas y se van al cielo y ahí están con Dios y con los ángeles y con los santos y las vírgenes, o sea, todo poblado también, pero de una manera cristiana. El plano terrenal, por supuesto, que fue arrebatado a los indígenas, a todos los pueblos indígenas se les quitó la posibilidad, en muchos casos, de seguir gozando de sus tierras. ¿Sí? Entonces ya no tenían ni supramundo ni tenían su plano terrenal. Y entonces, el plano mesoamericano, en el contexto mesoamericano, el único plano del cosmos que les quedó fue el inframundo. Y ellos lo siguieron cultivando y lo siguieron preservando de una manera que cada vez era, como digo, cada vez le iban poniendo elementos, sí. Cuando los frailes se dieron cuenta de que no iban a poder desarraigar esta idea del inframundo y del tránsito de los muertos hacia el plano terrenal, a visitar a los vivos y a tomar los alimentos y a escuchar las plegarias y a convivir con sus vivos, cuando se dieron cuenta de que no lo podían hacer, entonces empezaron a introducir elementos cristianos propiamente en los altares o las ofrendas de muertos. Las cruces, las velas, el agua, toda una serie de elementos que tenían que, o sea, bueno, empataban con ciertas ideas mesoamericanas, pero que les permitieron seguir tolerando, digamos, que se llevara a cabo las ofrendas. El fondo también, y que es muy importante, es que todos los pueblos mesoamericanos tenemos una gran devoción hacia nuestros ancestros. Son muy importantes en nuestra vida las personas que nos antecedieron en este paso de la muerte y se les recuerda año con año de esta manera. Pero también los ancestros nos ligan a nuestro Dios ancestral a través del corazón de nuestra entidad anímica, el alma, sí, el alma y el corazón. Ahí reside el Dios ancestral y es el que nos ilumina y nos permite dedicarnos, por ejemplo, a lo mismo que se dedica nuestro grupo, nuestra familia y todo, porque tenemos la iluminación de él, pero a través de nuestros ancestros. Entonces yo pienso que el inframundo fue un punto de resistencia cultural muy importante para los pueblos indígenas y pues que esto es todo. Muchísimas gracias y pues los comentarios o las dudas que tengan, pues aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues tenemos, yo creo que 10 minutos, ¿no? Para preguntas. No sé si alguien se anima a compartir o a hacer una pregunta, o incluso entre las ponentes, si quieren preguntarse. Sí, para el doctor Oscar tengo una pregunta que me parece importante. Entre todo lo que se hace en torno a los huesos de los antepasados de la familia muerta, está lo de los manteles bordados. Y yo cada vez, o sea, tanto en los mercados como en todos lados, principalmente en los mercados, me doy cuenta de que cada vez hay menos señoras que se dedican a esto del bordado de manteles y todo. Entonces, ¿qué piensa usted de esto? Ay, no estoy segura si el doctor Oscar sigue conectado porque no lo veo. No, sí, ya se retiró, pero sí me comentó que se debía mucho porque la inclusión de los manteles bordados en las cajas fue como algo, como un sincretismo que se dio con los españoles y que quedó, porque vino de allá y fue un elemento que introdujeron, pero cada vez es menor porque está proliferando en la zona la religión evangélica. Entonces ya no permiten eso, entonces cada vez se está viendo todas esas prácticas más reducidas.
Perfecto, muchas gracias, Dulce. Y una pregunta directa para ti. ¿Qué se está Sí. haciendo a nivel gubernamental para tratar de preservar las especies? Que veo que es una cantidad de especies muy amplia, pero sí siento que muchas tienen presión en cuanto a extinción como organismos. Bueno, se marca como la NOM 059 en el caso, por ejemplo, de la licea, de los laureles, está como la NOM 059. Ajá. Pero, y sí ha habido casos de que recuperan, ¿no? Que recuperan las especies cuando son extraídas de manera ilegal, o no viene de una UMA, o no viene registrada como. Pero, pues sí hay como cierta incertidumbre de qué tanto es poco, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Aguascalientes hay un cerro que se llama el Laurel, justamente porque está lleno de laurel y es donde se da la mayor el mayor saqueo, por así decirlo, entre comillas. Y sí hay camiones que han retirado del laurel lleno. El problema ahí es que una vez que se corta el laurel ya no se puede recuperar, o sea, se seca, se muere. Entonces, pues, ¿qué tanto sirve eso? Ese es por una parte. Por otra, los estos de esta parte de reforestación se va por especies maderables, no por recursos no maderables. Entonces, el laurel es un recurso no maderable. Entonces, esto evita también que se vuelva a sobrepoblar las comunidades que han sido saqueadas. Es un problema de dirección o enfoque un poquito ambiguo, porque hay otras plantas, por ejemplo, copal, las buceras, son no maderables. Mm. Entonces, se están sacando, pero no hay un plan que las vuelva a introducir o que se vuelva a reforestar. Al contrario, al utilizar o tener la gente un apoyo por parte de maderables, se va a buscar ocupar estas especies con maderables, pero está reduciendo la población natural. Muchas gracias, muchas gracias. Igual no sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera compartir. Me parece que no, que no hay Creo pregunta. que no. No hay. Ok. Bueno, nuevamente agradecerles muchísimo por el espacio, también al posgrado en estudios mesoamericanos Eso es. por acoger este espacio, y pues es muy interesante, ¿no? También que vengan a compartir sus conocimientos y reflexiones, pues desde una mirada totalmente interdisciplinaria, ¿no? Porque vemos como las ciencias, las humanidades y los saberes tradicionales, pues dialogan para entender la muerte y pues entenderla más, no como un final, sino también como una forma de la cosmovisión, ¿no? Entonces, muchas gracias a quienes se conectaron, muchas gracias, doctora Genoveva y maestra Dulce, y también a la coordinación del posgrado. Y pues creo que entonces podríamos cerrar aquí, ¿no? La conversación, si les parece bien. Sí. Sí, Sí. muchísimas gracias. Y Muchas bueno, de todas formas, estará disponible esta grabación en el Facebook del posgrado que se llama Comunidad Mesoamericanos. Entonces, bueno, gracias a todas y a todos. gracias. Gracias.